Me resulta muy gratificante poder arrancar estas 3 sesiones que vamos a tener, la de hoy, la del jueves y la del martes que viene, porque cuando montamos el curso lo que pensábamos es que teníamos que superar la lógica solo de la cooperación internacional y solo de los ODS en cuanto a los contenidos teóricos. Siempre hemos entendido que la Agenda 2030 tiene una capacidad transformadora enorme, que no es evidente, que hay que trabajarla. Entonces, por eso esas 3 sesiones, que están particularmente medidas, cuidadas, con los ponentes que van a venir, pues queríamos ponerlos justo después, en el arranque, justo después de la ponencia inaugural de José Antonio Alonso el otro día. Entonces, hoy arrancamos con este proceso de transformaciones con Carlos Matáis. Carlos Matáis es un buen amigo de la casa, un buen amigo personal, un buen amigo institucional, y él es el director del Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica y además es profesor titular de Ingeniería de Organización de la Universidad Politécnica. Él está haciendo una cosa muy retadora con el Instituto de Tecnología para el Desarrollo y es intentar que ese discurso teórico de la agenda transformadora llevarla a cabo en el ámbito de la administración, porque no dejan de ser administración. A veces pensamos que las universidades hacen muchas cosas, tienen las mismas rigideces o algunas similares a las que nosotros tenemos y están siendo capaces de transmitir con procesos de liderazgo muy diferentes a los que al uso solemos tener en las administraciones, pues unas narrativas y unos liderazgos compartidos muy diferentes que al rectorado les está interesando mucho. Además, Carlos está participando en un montón de consejos, participa en el Consejo Asesor en el Consejo de Cooperación, fue el primer director de la UPEC, se incorporó en el 2008 para poner en marcha la UPEC, con lo cual también nos conoce desde dentro bastante bien, y luego está como patrono, asesor también de diferentes fundaciones empresariales como Caruso, Fotec o la Red Española de Desarrollo Sostenible. Están creando nuevas narrativas, creo que la agencia tiene que estar en esas narrativas, tiene que estar en ese conocimiento de los nuevos liderazgos, ser capaz de aprender de ellos, y el curso está pensado de esa manera, para que la gente de terreno pueda participar, aprovechar materiales que tenían de un MOOC maravilloso que ya también participamos. Y sin más, yo le dejo la palabra. Él va a estructurar, va a intentar, por eso hemos cambiado el espacio, hemos sacrificado el streaming por la parte participativa. Va a hacer una primera ponencia muy chula de la que no voy a decir nada porque tiene su parte también de sorpresa. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación y bueno, como has dicho, yo me siento parte de esta agencia. Es un lugar en el que no pasé mucho tiempo, pero sí fue muy intenso. En el 2008 pasé un curso completo poniendo en marcha lo que entonces llamábamos la Unidad de Planificación y Calidad de la Ayuda, que ahora creo que se llama otra, igual, ¿no? Eficacia de la ayuda. Y bueno, desde entonces guardo un recuerdo buenísimo y siempre he estado ligado a la cooperación. Gracias. Inicialmente en el mundo de las ONGs, también trabajé en la coordinadora, fui vicepresidente de la coordinadora de ONGs durante 7 años, en un tiempo muy interesante y muy intenso. Después en la agencia y en la universidad también, pues tuve ocasión de formar parte de lo que ahora se llama la cooperación universitaria para el desarrollo. Y al mismo tiempo, como algunas personas que están aquí saben, siempre me ha interesado mucho la vinculación entre cooperación y los mercados y el sector productivo, porque creo que es un ámbito difícil pero ineludible. Y bueno, pues he tenido también ocasión de trabajar mucho con el sector privado empresarial. Y bueno, pues soy un convencido de que nuestras organizaciones públicas, sea mi universidad o la agencia, como voy a defender hoy en la exposición, se nos presenta una oportunidad única de enriquecer nuestro trabajo como profesionales de la administración pública y realmente estar emprendiendo una
gran transformación, como así dice la sesión de hoy. Estoy convencido, y lo voy a defender, de que la Agenda 2030 es una ocasión, una oportunidad que no vamos a desaprovechar para gestionar un cambio profundo que esta agencia o mi universidad o también organizaciones de la sociedad civil venimos tiempo demandando. Yo creo que estamos todos, y en nuestras conversaciones siempre surge de un modo u otro, convencido de que estamos viviendo en nuestras organizaciones por debajo de nuestras posibilidades. Y eso nos inquieta porque tenemos un compromiso con el sector público, pero también hace además que nuestro trabajo sea menos interesante y menos grato de lo que podría ser. Entonces, anticipo una de las conclusiones a las que quiero llegar, y es que la Agenda 2030 no solo está ahí para informar a las políticas públicas y para orientar los nuevos programas y los nuevos esfuerzos que se hagan desde cualquier esfera multilateral o nacional, sino que la Agenda 2030 está ahí para ayudarnos de una vez a emprender el cambio que necesitamos. Yo vine aquí a la agencia en el 2008 cuando se hablaba de la reforma que siempre se quedó, bueno, pues como se quedó, por diversas razones, y cuando pasa el tiempo eres más capaz de entender. Creo que ahora sí que llega un momento en el que, por diversas razones, esa reforma va a ser una realidad. Bueno, estuvisteis con mi admirado José Antonio Alonso y ya os explicó en qué consiste la Agenda 2030 y no tiene ningún sentido que explique su importancia, su carácter universal, su enorme ambición y además algo que el propio José Antonio algún día de vez en cuando le recuerdo, me decía que iba a ser imposible. Cuando en 2013 él estaba en el ECOSOC y asistía a las negociaciones de lo que luego fue la Agenda 2030, se pensaba que iba a ser imposible conciliar las dos grandes comunidades de cooperación internacional, la nuestra, la del desarrollo, y la del medio ambiente. Y se decía, además los académicos nos gusta mucho mirar desde la barrera y dar diagnósticos muy serios, muy escépticos y muy solemnes, se decía que eran tantos los intereses de una y otra comunidad que no se iba a producir ese encuentro. Pues mirad por dónde, ese encuentro se produjo y fuimos capaces de contar con una agenda que reconocía la imposibilidad de separar lo ambiental de lo social y la necesidad además de transformar nuestro sistema económico para seguir nutriendo a las sociedades de los bienes y los servicios que necesitamos. Esto era, como digo, algo que no se esperaba que pudiera llegar, entre otras cosas por cuestiones de financiación, por los intereses de mantener sus propias fuentes de financiación divididas, y se consiguió. Y además se consiguió algo muy importante que todo el mundo sabe aquí, y es que, a diferencia de la agenda de ODS, en la agenda de ODS ya no hay países desarrollados. Somos todos países en busca de un nuevo modelo de desarrollo. Y esto, a quienes venimos de la cooperación, nos da una oportunidad única de superar eso que nos avergüenza muchas veces, que es el haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ahora vamos a tener que trabajar en muchos contextos en los que estamos abordando problemas, como sucede por ejemplo en el ámbito de las ciudades, que aunque se expresan con diferente profundidad y gravedad, son los mismos aquí que en Nairobi, que en Sao Paulo. Y esto nos puede permitir de una vez hacer de la cooperación lo que llevamos mucho tiempo pregonando, un esfuerzo horizontal, empático, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, José Antonio lo explicaría mejor que nadie. Lo que tenemos aquí es una agenda que está para quedarse, que ha arraigado, una agenda en el sentido de las relaciones internacionales, una agenda internacional que obliga, en cierto modo, compromete a los 193 países firmantes. Y también sabéis que los ODS son solamente una parte de esa agenda. Hay una declaración política
Están los objetivos y hay toda una serie de acuerdos para hacer implementable, si se puede usar la palabra, para hacer viable la aplicación de la agenda, en particular los acuerdos de financiación de Addis Abeba y otra serie de acuerdos que complementan la Agenda 2030. Pero dejadme entrar un poco más y plantear que algunos símiles. El primero es que también podemos entender la agenda como esa agenda que todos llevamos o en el bolsillo o en nuestro ordenador, en la que apuntamos lo que realmente es importante, lo que no se nos puede olvidar. Todas nuestras acciones, nuestras estrategias, nuestros planes en la administración pública, me da igual que sea esta agencia, que sea una ciudad, que sea un ministerio, están empezando a desarrollar sus propias agendas orientadas o vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. En las agendas ponemos también fecha, porque hay un aspecto fundamental que no podemos olvidar y que va a ser otro asunto en el que voy a insistir mucho. Es una agenda con fechas, y con fechas que no están puestas de manera caprichosa, están puestas porque la información de la que hoy disponemos, la información que nos da la ciencia, nos dice que tenemos un tiempo muy corto para avanzar a un escenario ODS y evitar un altamente probable colapso. Entonces, el tiempo va a ser un factor realmente importante. Y además es una agenda que en el tiempo y en la era digital podemos y debemos compartir. Lo bueno de esta agenda es que permite que la agencia le cuente a mi universidad cuáles son sus objetivos focales, podamos poner encima de la mesa los nuestros y unirlos a los de un tercer actor. Es una agenda que podemos compartir, que podemos trazar y que nos ayuda a entendernos mejor. Me gusta también otra comparación, y es entender la agenda como una gran biblioteca. Estamos en un mundo que no es más convulso posiblemente, o no nos sentimos ante una situación más crítica que la que han sufrido las generaciones anteriores, pero sí estamos en un mundo que es más acelerado que nunca, que va más rápido que nunca, que nos cuesta mucho interpretar. Y ya creo que era Ortega el que decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Necesitamos pararnos e interpretar mejor en qué situación estamos y anticipar de alguna manera futuros posibles, futuros que están a nuestro alcance. En ese sentido, si vamos a la biblioteca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos vamos a la sección 11, a la sección de ciudades, podemos encontrar historias que hablan de cómo puede ser nuestro futuro en el corto o medio plazo. Hay historias, si a alguien le gusta las distopías, el género de terror incluso, pues que nos están hablando de esto. Realmente los ODS nos sirven también con la información que hoy tenemos para explicarnos y compartir qué pasa si no hacemos nada. Si no hacemos nada, el escenario al que llegamos es un escenario de fracaso seguro. Y esto no hace falta ser un activista para decirlo, esto es algo que el sector privado empresarial lo sabe ya. Realmente el business as usual lleva al desastre para todos, y en particular para los accionistas. En el caso de las ciudades, si no hacemos nada, muchas de nuestras ciudades, por la deriva en la que estamos, serán entornos de vida no deseables para nadie. Pero también los ODS nos dicen que hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos las instituciones y seguramente una voluntad masiva, todavía no conectada y todavía no expresada, de construir entornos de vida diferentes. En este sentido, insisto, hay algo muy importante vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la capacidad de entender mejor lo que nos pasa y lo que nos puede pasar y anticipar o diseñar futuros deseables. Perdonad que no controlo bien siguiente símil que también a mí por lo menos me ayuda a entender mejor la agenda. Yo creo que la agenda es hoy un lenguaje.
que nos permite entendernos de otra manera y hacerlo más rápidamente. Yo me acuerdo cuando defendíamos que había que trabajar en alianzas público-privadas, simplemente el hablar era tremendamente difícil entre sectores. Yo ahora me siento con una agencia internacional, con una ONG y con una empresa del sector energético y hablamos del objetivo 7.1 e inmediatamente estamos hablando de lo mismo, porque el objetivo 7.1 está en nuestras agendas, es un objetivo familiar para todos y el objetivo 7.1 es el acceso universal a la energía. Es una aspiración fundamental del sistema de cooperación, pero ya no hace falta explicar lo que es el sistema de cooperación, ya no hace falta buscar un lenguaje que sea comprensible por todas las partes, es que ya estamos todos ahí. Entonces, la Agenda 2030 es también un lenguaje que todos tenemos que dominar, porque nos va a ayudar a actuar y a avanzar mucho más rápidamente. Y por última comparación, la agenda es un buen tratamiento para una situación sintomática que tiene ahora mismo nuestra civilización, que es realmente preocupante. Como le sucede a un enfermo cuando se dice me estoy sintiendo mal, algo que está empezando a suceder es que se está elevando la temperatura. Se está elevando la temperatura en el planeta. Estamos ante una situación realmente alarmante desde el punto de vista ambiental. Como luego veremos, no solamente es el cambio climático, son otros límites planetarios que estamos traspasando y eso nos lleva a una situación realmente de emergencia. Es un síntoma de que puede venir una enfermedad grave e irreversible. Pero el calentamiento no es solamente ambiental, eso lo sabemos muy bien en esta casa. Hay un calentamiento social que también está creciendo. Hay sociedades cada vez más fragmentadas. Hemos logrado reducir la desigualdad entre países, pero dentro de los países la desigualdad está aumentando. Calentamiento climático con calentamiento social producen bucles de retroalimentación realmente peligrosos. Hay un tercer calentamiento, en mi opinión, que es un calentamiento psicológico. La velocidad a la que vamos, la presión que induce la sociedad de consumo está generando en las sociedades, incluso en las sociedades más avanzadas, problemas que se expresan, por ejemplo, en el consumo de ansiolíticos. Nunca había habido tanto con necesidad de este tipo de productos. Realmente, incluso en las sociedades opulentas, en economías que podríamos llamar economías de éxito, se está viviendo un entorno deseable por mucha gente que realmente está saturada ya de bienes y de servicios, pero no mejora su calidad de vida. Esos tres tipos de calentamiento están interactuando y nos están hablando de una enfermedad compleja o de una patología compleja que puede desembocar realmente en una situación irreversible. Para avanzar en la mejora, pues tenemos hoy un tratamiento y es la odeseína. Que bueno, tenemos aquí unas cajitas. Este es un tratamiento que nos ayuda a entender que es quizás algo que en este curso, bueno, quizás no, es seguro algo que en este curso buscamos, la esencia fundamental de los objetivos de desarrollo sostenible. La odeseína, en inglés SDG, es un medicamento que se... ¿Por qué se salta? Ay, sí. Vale. Que se distribuye en 17 comprimidos, en los 17 objetivos. Ya veremos que cada comprimido tiene una composición más compleja de lo que parece y, como todo buen medicamento, tiene algo muy importante, gracias Irene, que es el prospecto. Y el prospecto está aquí dentro, están también las pastillas, luego creo que hay para todo el mundo. Voy a dejarlo por aquí. Podréis llevar una caja de odeseína. El prospecto es muy importante. Y como nos sucede habitualmente cuando vamos a comenzar un tratamiento, pone algo arriba que es fundamental, que es léanse atentamente las instrucciones antes de administrarlo.
Y esto es importante, ¿eh? Hay mucha administración equivocada de la ODSINA, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay mucha administración que se está haciendo de manera superficial, se está utilizando los ODS como un gran contrachapado para que las cosas sigan siendo como hasta ahora, pero coloreadas. ¿De acuerdo? Y yo creo que en una agencia como esta, esto sabemos el peligro que tiene, sabemos bueno, el riesgo que hay cuando aparece algo nuevo, como en su día fue la Agenda de París, o los marcadores de género, o tantas cosas que al final, ¿quieres de esto? Pues sí, lo que hago es vestir, lo que hago es tal, y administrativamente se cumplen determinados requisitos, pero realmente no ha habido una introducción o una incorporación real de la agenda. Entonces es muy importante que entendamos bien en qué consiste el tratamiento, en qué consiste la ODSINA, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que ayudemos a las organizaciones con las que trabajamos a también conocerlo. Este medicamento lo desarrollamos precisamente para una gran empresa española, pero multinacional, para Iberdrola, que nos pidió el presidente que habláramos a todos los directivos mundiales del grupo sobre la Agenda 2030. Y a ver cómo les hablamos a estos de la Agenda 2030 sin que se duerman, sin que sientan que llega un activista a contarles lo mucho que hay que hacer. Y bueno, pues decidimos desarrollar esta idea. Como vais a ver, la ODSINA y sobre todo su prospecto nos va a permitir reflexionar sobre aspectos profundos de la agenda. Da mucho juego, cualquiera, por eso os lo vamos a dejar, la puede utilizar en su equipo, en sus relaciones con otras organizaciones. Y lo primero que hay que hacer, si nos metemos en el prospecto que vais a tener a vuestra disposición, es lo que haces cuando estás muy mal y te llega un medicamento. ¿Quién me ha recetado esto? ¿Quién lo ha creado? Y como sabemos, la ODSINA es una creación de las Naciones Unidas, pero además es una creación con un proceso que hasta ahora ha sido inédito en Naciones Unidas, un proceso que podemos llamar de innovación abierta. ¿Por qué? Porque en la preparación de este tratamiento ha habido un nivel de participación y de colaboración de organizaciones de todo tipo, como nunca había sucedido en el ámbito internacional. Imperfecto, sí, pero de una profundidad desconocida hasta ahora. Se puede decir en gran medida que aquí hay un alto nivel de co-creación. Eso es muy importante, porque está haciendo que la ODSINA no sea una medicina desconocida para sectores que hasta ahora no tenían una presencia central en la agenda de desarrollo, y ahora sí lo es. Naciones Unidas no se prodiga mucho con medicamentos nuevos. De hecho, si miramos para atrás, quizás el más parecido a este sea la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hace que nuestra vida sea un poco mejor, gracias a que existe esa declaración, ese gran acuerdo. Yo creo que este nuevo tratamiento de Naciones Unidas es tan importante o más que la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el momento en el que llega, como defenderé ahora. Hay otro aspecto fundamental de la ODSINA, que es entender cuál es la sustancia, eso está también en el prospecto, el principio activo en el que se basa este medicamento. Y para entender el principio activo en el que se basa es muy importante que comprendamos en qué momento surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en qué momento de nuestra historia aparece este acuerdo. Fijaos, si en este gráfico, en el eje de la horizontal, ponemos el tiempo y en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, ponemos cualquier variable que habla del desarrollo, puede ser el PIB, puede ser la esperanza de vida al nacer,
puede ser la reducción de la probabilidad de una muerte violenta, y lo hacemos globalmente en todo el planeta. Podemos decir que hasta hace bien poco nuestra sociedad, nuestro sistema de relaciones económicas y sociales, observado desde fuera y analizando, insisto, las medias, era un sistema de éxito. En la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, las variables principales que definen el desarrollo de la humanidad no avanzaban mal. Otra cosa es que aquí sabemos perfectamente la desigualdad y la diferencia que hay, los problemas tan importantes que persisten en términos absolutos en muchos sitios, pero tomando las medias, venimos de un tiempo de éxito, de un modelo que estaba funcionando bien, y algunos decían que se había acabado la historia ya, porque ya habíamos encontrado el modelo que nos iba a ir trayendo más y más prosperidad. Rosling, que seguramente muchas personas le conocen aquí, era un médico sueco que trabajó mucho en el ámbito de la cooperación internacional, trabajó mucho tiempo en África, era profesor de una universidad en Suecia. Digo era porque falleció hace algo más de 2 años. Y él se enfadaba mucho con nosotros, con sus colegas de la cooperación, y decía, oye, cuidado, que el mensaje que estamos dando a veces es equivocado. El mundo va globalmente a mejor, y si os acordáis del Gapminder, que fue un sistema que desarrolló con su equipo, que bebía de las fuentes de datos de Naciones Unidas, Banco Mundial, CEPAL, etcétera, etcétera, decía, oye, es que globalmente las cosas van a mejor, la esperanza de vida, por ejemplo, ha crecido globalmente en las últimas décadas. Y de hecho él publicó un libro que se llamaba Factfulness. No, dijo Mindfulness, no, los hechos. Y Factfulness, que es una excelente obra. ¿Alguien ha leído Factfulness? ¿Lo conocía? Pues merece la pena. Es un libro que ayuda a luchar contra eso que decía Ortega y a entender mejor el mundo en el que estamos. Decía, bueno, realmente estamos logrando muchas cosas, y con los ODMs ha pasado eso, con la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio ha habido luces y sombras, pero ha habido luces interesantes. La más interesante seguramente es que la comunidad internacional ha demostrado que es capaz de marcarse objetivos medibles y trazar y darle seguimiento a su cumplimiento, y algunos de ellos, como la educación, pues han mejorado objetivamente de una manera significativa. Entonces, estamos en ese contexto, hasta hace muy poco, en el que es importante saberlo porque en los decisores esto está metido. Vamos mejorando la economía de mercado, el modelo en el que estamos instalados nos va trayendo más y más cotas de prosperidad. Lo que pasa es que esa tendencia empieza a erosionarse, y aquí los economistas dicen, cuidado, lo más importante es ver la derivada del crecimiento. Entonces, cuando se analiza la derivada del crecimiento, desde hace ya algunos años, las cosas empiezan a ser de otra manera. Y hasta el Fondo Monetario nos dice, uy, tasas de crecimiento como las que estábamos acostumbrados a ver ya no se dan. Quizá en los países más pobres sí, en algunos países muy pobres donde todavía hay mucha inversión, muchas veces muy especulativa y muy extractiva, como pasa en algunos países de África, globalmente las economías siguen creciendo. Pero la derivada está empezando a dar muestras de fatiga. Y si lo trasladamos a sectores productivos, también encontramos lo mismo. Hay sectores productivos enteros que les están diciendo a sus accionistas, no esperéis que podamos seguir creciendo al 4, al 5, al 10. Vemos cómo están los mercados en el mundo, que ahora mismo casi la inversión más racional es dejar las cosas en tu cuenta bancaria y no arriesgarte, porque empezamos a entrar en una senda de decrecimiento por muchas razones, por saturación de los mercados, también por el acceso a materias primas en un mundo que empieza a traspasar sus límites planetarios, por restricciones que estamos poniendo en algunos sectores. Fijaos toda la inversión en activos carbonizados, en las grandes oil and gas, en las petroleras, que se empieza a retirar y dice, uy, esos activos son tóxicos, a ver qué es lo que estamos haciendo. En un mundo muy convulso y muy rápido, esa derivada del crecimiento empieza a dar síntomas de fatiga. Ahí tenéis, a quien le gusten los temas ambientales, algo que ha sido muy influyente en el debate en el IPCC, por ejemplo, que es la noción de los límites planetarios.
que ponen encima de la mesa Stefan Rockström y otros del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y dicen, estamos ya traspasando algunos límites, algunos están ya traspasados, es decir, estamos deteriorando mucho más rápido determinados recursos de la capacidad que tiene el propio planeta de regenerarlos, y se están traspasando no solo límites en materia del famoso cambio climático, sino también en ciclos fundamentales para la vida, como el ciclo del nitrógeno, la acidificación de los océanos, cambio del pH en los océanos debido, entre otras cosas, a que se está derritiendo el hielo y eso cambia la composición del mar, biodiversidad, extinción de las especies. Hay toda una serie de límites que están o traspasados o con una tendencia realmente peligrosa, lo cual, según estos autores, nos puede llevar a una situación de no retorno. Este es un artículo importante de hace muy poquito, de los autores a los que me he referido, que en sus modelos, y son modelos relativamente creíbles, que están dando bastante buenos resultados cuando se aplican en retrospectiva, estamos cerca de llegar a un tipping point, a un punto de no retorno, donde el sistema Tierra pasa a una situación nueva, desconocida. El sistema va buscando equilibrios y puede llevarnos a un equilibrio, ahí pone el umbral del planeta tal como lo conocemos, que nos puede llevar a un planeta invernadero caliente, lo llaman, que posiblemente con las tecnologías que hoy tenemos no daría para vivir a la población que tenemos ahora, generaría un colapso social sin precedentes. No quiero ser agorero, yo soy optimista y voy a dar un mensaje optimista hoy, pero ya hay autores importantes que dicen que esa trayectoria es prácticamente inevitable. Y hablan de la necesidad de la deep transformation, de una transformación, de la deep adaptation, perdón, de una adaptación profunda, de empezar a tomar medidas ya para el colapso. El colapso, cuando llegue, lo primero que va a erosionar es la democracia, porque en el momento en el que haya que retirar a población de zonas enteras, por ejemplo, de las zonas costeras, que es algo que puede suceder, es factible que suceda y que lo veamos nosotros, no nuestros hijos, en ese momento no se le pregunta a la gente por sus preferencias, ni se hace un plebiscito. En ese momento se coge a la gente, como dice mi amiga Cristina Monge, la periodista, hace poco decía, el principal enemigo de la democracia es el cambio climático. Aquí empezamos a ver la vinculación entre los temas ambientales y los sociales, y que nadie aquí en la agencia piense que lo ambiental es de los verdes y de Equo, no, es que ni los sociales, perdón, ni los ambientales piensen que se puede luchar contra el medio ambiente sin una implicación plena de la sociedad. Bueno, frente a la deep adaptation, a esa deriva peligrosa, otros pensamos que hay oportunidad de una deep transformation, de una transformación que nos devuelva otra vez a una tierra estabilizada, a un espacio seguro. Se habla cada vez más del espacio de vida seguro. Bien, en definitiva, volviendo a la gráfica, lo que está sucediendo, si consigo que esto funcione, es que posiblemente va a llegar un punto, que no va a estar muy lejos, donde el crecimiento se va a revertir. Vamos a entrar en una senda de declive. Esto es teórico, pero sabemos que nuestras organizaciones, nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestros productos siguen este tipo de curvas, es lo que se llama sigmoides. Si a alguien le gusta esto y ha visto algunos vídeos del curso, habrá visto la referencia que hago a Charles Handy, un profesor de la London School, que analiza este tipo de fenómenos de ciclo de vida y se pregunta si podemos escapar de la maldición de la curva. Porque lo que Handy nos dice es que solemos actuar cuando es demasiado tarde, en el punto rojo. Y esto es lo que mucha gente dice. Dice, no, tendrá que venir un cataclismo para que empecemos a hacer algo. El problema es que en los sistemas sociotécnicos, cuando estás en la zona de declive, la capacidad de respuesta es muy limitada y casi nunca escapas, casi nunca vuelves otra vez a una zona de prosperidad. Y esto es comprensible. Esto le pasa a las organizaciones, le pasa a esta agencia, le pasa a mi universidad. Cuando estás en una etapa de declive, querer gestionar el cambio a mejor es prácticamente imposible. Te falta confianza, te falta legitimidad, se te ha ido mucha gente, tienes que anticiparte. ¿Qué es entonces, si ponemos ahí 2015 y 2030 como una fecha en la que es altamente probable que estemos ya en un llano, una etapa de declive? Pues lo que pasa es que
En 2015 aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todavía en un mundo que es relativamente estable y que crece. Relativamente estable comparado con lo que puede venir, ¿eh? ¿Qué es eso? Un ejercicio de anticipación único. Esto, cuando se estudian las organizaciones que han innovado, te das cuenta de que han construido su siguiente curva, han escapado de la curva cuando estaban todavía en la zona de prosperidad. Por eso se habla mucho de la necesidad de estar cuestionándote constantemente las cosas, de no conformarte con situaciones en las que las cosas van bien o son estables. Esto es muy difícil, porque bueno, si las cosas van bien, ¿para qué cambiar? Esto lo hemos oído 1000 veces. Esto está... Bueno, pues aquí hay que cambiar porque por primera vez en la historia contemporánea la ciencia nos está informando de que podemos ir hacia el punto rojo. Antes no teníamos eso, ¿eh? Y hubo grandes catástrofes que, bueno, algunos sí que anticipaban, pero llegaban y no había capacidad de respuesta. Nuestra generación tiene, en mi opinión, la suerte de poder anticiparse y empezar a emprender una siguiente curva, como nos dice Charles Handy. Claro, una curva que tendrá una forma parecida, habrá que ir preparando cómo va a ser el futuro, y durante un tiempo, y esto es lo más interesante de su propuesta de la segunda curva, si alguien quiere leer su libro es muy agradable, la segunda curva, dice, cuidado, porque cuando la segunda curva inicia su trayectoria, todavía domina la primera. ¡Ay! Y hay una zona, aquí, esa zona azul, en la que conviven las ideas, las formas de pensar, los sistemas, los intereses que nos han traído hasta aquí, con lo nuevo. Y mucho de lo que estamos viendo en nichos en los que se empiezan a practicar otras cosas, en los que se empiezan a plantear otras alternativas de vida, de producción, de relación, en los que se empieza a expresar la capacidad del ser humano para ser un ser colaborativo frente a las décadas que llevamos de individualismo y de competitividad exagerada, son esos puntitos de ahí. Ahora, lo que en los procesos de gestión del cambio siempre queda como un interrogante cuando empiezas, que estamos en el 2019, 4 añitos más allá del 2015, nos quedan solo 11, es si vamos a tener la energía, la velocidad de escape de superar la trayectoria por la que vamos. ¿De acuerdo? Y en esa zona azul estamos. Y la odeseína no es más que un medicamento para energizar, si se puede decir la palabra, ese proceso de salida de una curva maldita, de una curva directamente suicida en la que estamos instalados. Por eso, la esencia fundamental de los ODS, la esencia fundamental de este medicamento, el principio activo, se llama transformación. Luego, si da tiempo, insistiré en esto. Gorka Espiau, que viene pasado mañana, lo hará también. Es diferente, es netamente diferente el cambio incremental y la transformación. Y venimos de un mundo, yo particularmente en la ciencia, en el que domina una visión incremental, el poco a poco, el ir sobre una solución conocida buscando pequeñas mejoras. En nuestras organizaciones, igual mi universidad que esta agencia, hay mucha coartada incremental. Uy, no vamos a dar el paso, no, un poquito a poco, y un poquito a poco no asegura que se va a producir un cambio de la profundidad que necesitamos. Incrementalismo y cambio sistémico o transformación son netamente diferentes. Y esto es importante, porque entonces cuando estemos calificando, por ejemplo, propuestas que nos llegan, proyectos, iniciativas, etcétera, a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible, no basta con preguntar al proponente a qué objetivo contribuyes. Eso está pasando en las universidades. Todos los profesores nos dicen, ¿tu asignatura a qué objetivo? Al 7.4, y al 8.2 y al 5.1. Pues ya está. Eso no es aceptable, no es aceptable desde el punto de vista de lo que busca la agenda. No, está bien quizá como un primer paso de sensibilización, pero hace falta mucho más. Tendríamos que ser capaces de identificar qué iniciativas realmente tienen alguna probabilidad de contribuir a cambio sistémico y cuáles no. Y
De nuevo, Gorka insistirá en esto el jueves, yo lo digo ahora, no hace falta que las iniciativas sean gigantescas para provocar el cambio sistémico, lo que hace falta es que estén conectadas, y que estén conectadas con una teoría de cambio y una infraestructura de cambio que casi nunca tenemos. Y eso es lo que puede ser esta agencia y mi universidad, infraestructuras de cambio, la que estemos realmente siendo capaces de conectar acciones, actores, recursos, etcétera, para tener el ímpetu y la energía que hace falta para buscar trayectorias nuevas. Si no, nos quedaremos en los puntitos y esto nunca saldrá. Lo que dicen también los autores de los libros de gestión del cambio, que tampoco cambias si no hay un horizonte compartido y deseable. Y algo muy potente que tenemos es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pese a sus defectos, que los puede tener, algo que sí que está demostrando es que ilusiona, que conecta con una gran parte de los actores sociales, que la rosquita esta, pues bueno, pues está empezando a verse, que es un lenguaje que se le puede hablar a todas las personas, igual que sean los niños, los profesionales, los directivos o los ancianos, se entiende, y esa deseabilidad y aceptabilidad es fundamental para escapar de la trayectoria por la que vamos. Por lo tanto, primer mensaje de la OSINA, la esencia, el principio activo fundamental que tienen todas las 17 cápsulas se llama transformación, y transformación no es lo mismo que cambio incremental. Si avanzamos un poquito más en el prospecto, pasa, bueno, esto por si alguien quiere, ya la agenda de ODS se está leyendo desde el punto de vista de las transformaciones. Este es un artículo de hace unos meses, tuve la ocasión de estar en la presentación, se presentó durante la semana de la Cumbre de Naciones Unidas, ahora en septiembre, en Nueva York, y lo presentaron Jeffrey Sachs, Mariana Mazzucato, Rockstrom, etcétera, 7 u 8 de los autores más relevantes en estos temas, y dicen, cuidado, para alcanzar los 17 objetivos tenemos que encontrar palancas transformadoras. Aquí en Europa las estamos llamando misiones, luego hablaremos bastante de las misiones. Entonces la cuestión no es obsesivamente ir buscando a qué meta me engancho, y ya está, es muy importante saber a qué meta estamos contribuyendo para ver realmente cómo avanzamos, es muy importante y es una herramienta fundamental, pero tenemos que conectar desde las transformaciones. Si a alguien le interesa el artículo, simplemente tiene que pinchar ahí, y es un artículo además relativamente divulgativo, aunque está publicado en Nature, que es una revista científica muy prestigiosa, y bueno, yo creo que las 6 transformaciones que plantean son bastante lógicas y enlazan mucho con lo que hacemos en esta agencia. Si seguimos adelante entonces con el prospecto, vamos a entrar ya en las cápsulas, a ver de qué están hechas, las que nos vamos a comer o a ingerir cuando administremos una de ellas. La 7 es la que habla de energía asequible y no contaminante, energía asequible y un sistema de producción y consumo sostenible. Es muy interesante ver que efectivamente los objetivos se despliegan en metas, pero es interesante ver también que las metas explican muy bien la profundidad de la agenda. Hay 3 de ellas vinculadas al 7 que son cuantificables, que podemos medir. La 7.1, la he citado antes, energía asequible para todos y sobre todo para todas, porque el no acceso a formas modernas de energía es una causa, como bien se sabe aquí, de morbilidad y mortalidad muy importante entre mujeres y niñas en muchas zonas de las que trabaja esta agencia. Entonces es un objetivo netamente social, es el no dejar a nadie atrás, es que todas las mujeres y las niñas disfruten de lo que hoy la tecnología nos ofrece, electricidad que no nos hace daño a la salud, es poder encender el interruptor y que le dé la luz y poder tener una cocina que no me estropee los pulmones. ¿De acuerdo? Ese es el 7.1. El 2 y el 3 es la famosa transformación o transición energética. 7.2 por el lado de la oferta, que el sistema de producción energético sea sostenible, se esté hecho con energías renovables. Se puede ya hay tecnología para que una gran parte
del abastecimiento de energía en el mundo sea renovable, y la reducción ahí del coste y la mejora de la eficiencia en la fotovoltaica está revolucionando, y lo vamos a ver, el mercado. De hecho, ya es la energía para muchos usos más barata, no hace falta subvencionarla. Y dentro de poco, según se ve en la evolución de la eficiencia, va a ser incluso rentable desmontar los sistemas anteriores y montar sistemas fotovoltaicos que se amortizarán en un periodo relativamente breve. Y 7.3, no lo olvidemos, este es técnico pero también es social, es la demanda. O sea, la oferta, tenemos que tener un sistema de energía sostenible, y por la demanda tenemos que usar bien la energía. Entonces aquí hay mucho de eficiencia energética en las viviendas, en la industria, etcétera, y comportamientos de los consumidores más responsables. Súper importante esto, porque trabajando, por ejemplo, en la eficiencia energética en las ciudades, una cuestión que hay que hacer es cambiar nuestros edificios, es modernizar de alguna manera desde el punto de vista de la energía nuestros edificios, hacer que nuestros edificios y nuestros barrios no desperdicien lo que están desperdiciando ahora de calor, y que se enfríen. Además, con el calentamiento va a ser muy importante en zonas del sur de Europa como nuestro país, que se enfríen de otra manera más sostenible. Una gran parte de las emisiones en Madrid, por ejemplo, tienen que ver con los aires acondicionados. Ya hay tecnologías para hacer eso. Claro, ¿qué es lo que se está empezando a ver? Que si eso hay que hacerlo, y además, como nos plantean los ODS, hay que hacerlo en muy poco tiempo, hay que cambiar masivamente nuestros edificios, tenemos una oportunidad fabulosa para regenerar también socialmente nuestros barrios. Porque además los edificios que más necesitan este tipo de regeneraciones son los que corresponden a las zonas más pobres de las ciudades. Entonces, de nuevo ahí, la agenda ambiental debería y está conectando con la agenda social, y tiene que haber un modelo de negocio, tiene que haber un business case que haga que eso se pueda hacer masivamente. Entonces hay que operar también en cómo configuramos los mercados para que este tipo de transformaciones realmente funcionen y puedan hacerse masivas. Ahí se ve la intersección, que no es solo de palabra, entre las tres dimensiones de la agenda. Y fijaos, hay dos objetivos cualitativos que hablan también de, tendremos el no dejar a nadie atrás, el ser capaces de aprender a vivir en un planeta que estamos tocando ya sus límites, pero los cualitativos vuelven a hablar de transformación. ¿Y qué dicen? Dos cosas. Una, los modelos de negocio que tenemos no valen para una gran parte de la gente. A Iberdrola no le interesa dar energía en el altiplano peruano, no le interesa porque sus modelos no funcionan para eso. Hay que buscar modelos de negocio nuevos, hay que lograr que las subvenciones, que los mercados, etcétera, permitan que se creen esos modelos de negocio para servicios que necesita la gente. Y otro objetivo cualitativo que habla de transformación, tenemos el conocimiento y la tecnología, pero no llega. Entonces hay que crear las infraestructuras institucionales y de conocimiento para que las mejores tecnologías lleguen allí donde se necesitan. Por eso es tan importante, sigue siendo tan importante la cooperación internacional, para crear las estructuras que permitan que ese conocimiento llegue, se adapte, incluso se innove en lo local. Y fijaos que aquí se está dibujando lo que se le está planteando a la Comisión Europea, que sea su política de ODS a futuro. Ahora parece que ya por fin Europa, que le pilló un poco de trasmano la Agenda 2030, la está empezando a incorporar. Hay que actuar en el ámbito doméstico, mejorando, haciendo los deberes y cumpliendo los ODS en Europa. Informes, va a salir uno dentro de muy poquito, he tenido acceso al borrador de la red de soluciones SDSN, Sustainable Development Solutions Network, la red de Jeffrey Sachs, en España es la REDS, que está informando a Europa de su situación. En Europa todavía nos queda muchísimo por hacer y hay que actuar en lo doméstico, primera. Segundo, hay que actuar con un perímetro que excede nuestro límite geográfico, porque muchos problemas ambientales y sociales los estamos induciendo con nuestro propio modo de consumo y de producción. A Europa no le vale, esto nos está pasando ahora en los campus, que queremos ser carbono neutrales y queremos cumplir los ODS. Decimos, bueno, ¿cuál es el perímetro? ¿Solo el recinto del campus? Eso lo llaman los técnicos el scope. ¿O tenemos que ver qué pasa con los viajes que hacemos los académicos, que nos vamos a hablar de esto
masivamente en aviones y volvemos, o los abastecimientos a la cafetería. Entonces, Europa tiene, además de actuar domésticamente, que ver cómo sus efectos, lo que llaman los anglosajones los spillovers, los tiene en cuenta, nada fácil. Y tercero, Europa tiene el deber moral de actuar en el ámbito multilateral para acompañar procesos positivos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, porque aunque hiciéramos perfectamente los deberes aquí, simplemente en términos de emisiones, somos el 8% de las emisiones del planeta. Y allí en ese tercer ámbito es donde la cooperación internacional juega un papel absolutamente insustituible y fundamental. Pero, como ya sabemos muchos aquí, tiene que ser una cooperación internacional seguramente diferente, no en todo, pero en algunos aspectos sí, a la cooperación internacional que hemos practicado hasta ahora. Si avanzamos, estoy pasando de la hora, pero voy enseguida, si avanzamos un poco más en el prospecto, además de la composición de cada cápsula, podemos ver la de cada una de ellas, vamos a ver un efecto que le pasa a muchos medicamentos y es las interacciones entre ellos. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Si vamos al 7 otra vez, a la energía, algo que todo el mundo intuye, si actúo positivo o negativamente en el de la energía, provoco efectos, a veces muy directos, en otros ODS. Si mejoro en el acceso 7.1 a la energía, mejoro en el objetivo de género, o mejoro en el objetivo de desarrollo económico, o en el objetivo de clima. Eso es Sociedad Europea de Sistemas, que han sacado un informe sobre, de estos hay muchos ahora, sobre la interacción, el carácter sistémico de la agenda. En azul, lo que va bien, actuando en el 7, mejoro en otros, y además puedo hablar, yo soy una empresa energética, estoy actuando en el 7 y puedo hablar con organizaciones sociales para que esos efectos positivos se amplifiquen incluso. Entonces, aunque me concentre en el 7, puedo estar actuando en otros muchos. Por eso se ve la idea de diccionario y de agendas compartidas, de la que hablaba antes, totalmente pertinente. Claro, esto nos implica a trabajar con los grupos de interés, con los socios, de una manera mucho más transformadora que la manera transaccional de la que venimos. Nuestras relaciones entre actores son netamente transaccionales, yo te doy, tú me das. Y aquí hay oportunidades para construir relaciones con nuestros socios transformacionales. Os adelanto, estoy trabajando con algún proyecto europeo pionero que está incorporando la agenda y el proyecto europeo, el programa europeo es mi financiador, es el que me da el dinero. Yo tengo con ellos una relación que se ha construido durante tiempo de verdadero socio, pero hasta el punto, fijaos el pecado que es esto, que los formularios para pedir dinero en su programa me los están rellenando ellos. Una vez que ya hemos hablado, hemos visto que estamos compartiendo equipos con el financiador. Esto es un tema que para muchos que venimos de la administración pública, esto puede entrar en colusión. No, se puede trabajar de otra manera, tenemos que innovar en las formas de trabajo. Con Climate Kick lo estamos haciendo así, y es un programa que ha movido 3.500 millones de euros en cambio climático, porque no da tiempo al modelo transaccional, como veremos. Bien, importante, hay interacciones negativas, hay contradicciones internas en la agenda, claro que sí. Todos mis amigos académicos que les gusta mucho esto de dar noticias un poco negativas y esta especie de gravedad intelectual les sacan mucho partido. Claro que hay contradicciones internas en la agenda. Por eso nuestra ministra Rivera está preocupadísima con que la transformación energética sea rápida, pero sea justa. Porque transformando el sistema de producción te cargas a los mineros. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no solamente hay que tener en cuenta a los pobres, hay que tener en cuenta a todos. Hay que ver cuando entramos en negociaciones sobre la necesidad de transformaciones masivas, por ejemplo en ciudades, y hay que transformar el modelo de movilidad ya, y me da igual que sea un gobierno, no me da igual, pero tengo que hacerlo con un gobierno o con otro, no puedo esperar a que llegue un gobierno que no me gusta 4 años más porque me voy al 2030 y a la crisis, no, hay que hacerlo ya con quien sea, y para eso es fundamental que leamos cuáles son los perdedores y qué es lo que pierden, y hay que revelar eso, para que la transformación realmente sea eficaz, y nos lleva a un juego de actores de nuevo muy diferente al juego de actores transaccional de toda la vida, o un juego de actores orientado a trabajar en un proyecto. Por supuesto que trabajaremos sobre proyectos, pero tenemos que trabajar en las transformaciones. Bien, si seguimos, y esto lo voy a pasar muy rápido, vamos a ver que también el medicamento tiene posibles efectos adversos, igual que todo medicamento que leemos.
Entonces, aquí no me detengo, pero esto está en el curso. Utilizamos 3 retóricas, las retóricas de Hirschman, un autor muy latinoamericanista, que escribió un libro maravilloso que se vende aquí en el Fondo de Cultura Económica, se publicó en México, se llama Las retóricas de la intransigencia. Es muy interesante porque lo que hizo fue estudiar en transformaciones sociales contemporáneas muy importantes, en 3 de ellas, derechos civiles, derechos sociales y derechos económicos, estudiar cuáles fueron las reacciones de aquellos grupos que se negaban al cambio. Se negaba que la mujer pudiera votar o se negaba al estado del bienestar. Pensamos, es muy difícil lo que tenemos que hacer, pero en los años 40 o 50 convencer a los ricos europeos de que iban a llegar a pagar el 50% de su renta para redistribuir no era una empresa fácil, y aparecían toda una serie de retóricas que hoy las estamos viendo. La que más Hirschman estaría feliz porque las vería hoy en esta nueva transformación. Perfecto, su modelo funciona muy bien. Entra hasta la retórica de la futilidad, de bueno, da igual porque el mundo siempre ha sido así, el cambio climático siempre ha existido, los negacionistas. Pero hay una que es mucho peor, que es la de los retardadores, la de aquellos que están diciendo no vayamos muy rápido porque hay muchos riesgos, y vamos poquito a poco. Los norteamericanos dicen, los deniers, ya que no cuenta porque es que la comunidad científica acaba de publicar un papel con 11.000 firmas diciendo que esto es un estado de emergencia lo que tenemos. Entonces, deniers, hay algún raro por ahí, pero o que dicen que los científicos estamos pagados y que por eso, lo que sea. Pero lo peor son los delayers, los que están retrasando esto. Estamos llenos de distracciones. Estamos llenos de retóricas huecas. Yo me enfado, lo siento mucho, me enfado, me habréis visto uno enfadado amistosamente, pero no es que me enfade, es que no sé si ya padezco eso que algunos están padeciendo, que ya está identificado, la ansiedad climática. Es tan grave lo que viene y tan poco que vamos, que para muchos activistas, sobre todo científicos, está identificada como una patología la ansiedad climática. Yo puedo que tenga síntomas, a ver si pasa que trabajo en un sitio donde nos reímos mucho y se me quita. Entonces, a mí hoy me preocupan más los retardadores que los negacionistas, porque digo que son casi anecdóticos. Bien, y si seguimos por el prospecto, otra cosa que es importante es ver qué propiedades, ¿cuánto? ¿Me quedan 5? Pues ya me los he pasado, ¿no? Me lo he pasado todo. Vale, así que bien. 5, vale. Pues las propiedades del medicamento. Esto es muy importante contárselo, por ejemplo, a los mercados, al sector financiero o al sector empresarial, porque esto ya no va del rinconcito ese de la responsabilidad social y del contrachapado y lo decorativo. Eso no tiene nada que ver con esto. Aquí está en juego el futuro de todos y en particular también el futuro de los negocios, porque los negocios no van a vivir sin un entorno estable y avanzar hacia los ODS es avanzar hacia un entorno más estable, menos convulso, con instituciones más sólidas. Ninguna empresa quiere operar en un contexto inestable y se van. Bueno, pues esto es bueno, y hay que repetirse a los líderes empresariales. Michael Porter, el gran autor de la estrategia que escuchan toda esta legión de formados en escuelas de negocios, empezó hace 15 años hablando de la estrategia competitiva y de los negocios como la guerra. Tuvo que reformar todo, el pobre hombre dice, no, cuidado, me he equivocado. Empresas de éxito nunca lo podrán ser en entornos fallidos. Eso lo sabemos también en cooperativas. Lo primero es que nos va mucho en construir un entorno estable. Lo siguiente es que, como os decía antes, es una oportunidad fabulosa para innovar, para hacer las cosas de otra manera. Pero aquí de nuevo, innovación no es hacer las cosas un poquito mejor como hasta ahora, eso se llama innovación incremental. Innovar no es esperar a que venga la nueva tecnología que nos va a salvar, porque no va a llegar. Las tecnologías son, ¿qué voy a decir yo?, imprescindibles, fundamentales en todo esto. Innovar es lograr crear las condiciones para que la probabilidad de una transformación, de un cambio de sistema, sea una probabilidad real. Entonces, esto, la máxima autoridad... ciencia. Innovar, además, ahora es innovar rápido. Es innovar rápido. Esto está sacado del Informe de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible de hace 3 años, y lo que viene a decir es cuánto tiempo pasa desde que los científicos listísimos, descubren y confirman por sus métodos de
de confirmación del conocimiento, los peer reviews y todo esto, que un determinado descubrimiento, cuánto tiempo pasa hasta que eso llega a los distintos decisores en los distintos niveles de las policy, y de ahí cambia en verde la vida de la gente. Y son líneas de 50, 100 años. No, en cambio climático llevamos ya 30, 40 y no se le espera que realmente haya una intervención todavía rápida. Si seguimos pensando en términos lineales, primero los listos, luego me entregan el conocimiento, no llegamos. El científico pasa por alto muchos elementos que luego son fundamentales para lo que los ingleses llaman implementabilidad. Yo puedo descubrir una solución para el fondo del agua maravillosa, pero que no tiene en cuenta aspectos institucionales, legales, culturales, y además puede haber alguien gestionando el fondo del agua que dice, ¿quién es este?, que viene a mí a decirme lo que tengo que hacer. Entonces, si en el proceso de innovación no incorporamos de manera armónica y simultánea a los distintos actores, nunca vamos a lograr sacarle todo el partido que tiene el conocimiento y la tecnología. Pero esto no es una cosa mía, esto es una cosa que ya ha reconocido por fin la Comisión Europea, con el enfoque de emisiones. Me voy a saltar esto, pásame hasta la... Os lo dejo para que lo veáis, pásame a la de Mazzucato. El otro día estuvo aquí la autora de este informe, Mariana Mazzucato, y lo que dice la Comisión Europea es: nuestro programa de ciencia e innovación, que como sabéis se llama Horizonte 2020, el que está en vigor y que acaba en el 20, el año que viene, le han hecho la evaluación intermedia y es un éxito clamoroso desde el punto de vista de las métricas de la ciencia, sobre todo, y de la innovación. Es decir, patentes, papers, o artículos científicos, metodologías nuevas, etc. Pero desde el punto de vista del impacto social es un verdadero desastre. Entonces, no estamos consiguiendo llegar a la gente, implicar a la gente, atacar los problemas que le preocupan a la gente. Y somos un programa público que está invirtiendo mucho dinero de todos en ciencia e innovación. Ya está bien. Entonces, hagamos las cosas de otra manera. Horizonte Europa 21-27, con el impulso del excomisario Moedas, dice, se acabó. Vamos a ir a un sistema de innovación guiado desde la demanda y no guiado desde la oferta. Es decir, no preguntándole a los investigadores, ¿qué es lo que hay que investigar? Dime, pues yo te digo, con mi grupo de investigación, esto, te presento un tocho así de grande en la ventanilla de Bruselas y me das 5 millones de euros. Para que ya te entregaré yo los resultados. Dice, no, se acabó. Vamos a actuar desde la demanda. ¿Y qué hacen? La demanda principal que tenemos son los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenidos al sistema de ciencia e innovación, por fin. Lenguaje universal. Los científicos, yo he estado en todas las negociaciones, bueno, todas no, pero en muchas negociaciones de todo esto en Europa y en España, y realmente los científicos se ponen muy nerviosos. Para empezar, dicen, ¿qué es eso de los ODS? ¿Qué chorrada me estás contando? Y entonces habla con Mariana Mazzucato, que está ahora en la University College of London, que es una persona que viene también muy cercana a la cooperación y estaba en SPRU, cerca de IDS, en la Universidad de Sussex, y dice, oye, hagamos lo que hizo Estados Unidos con su misión Apolo. Es decir, bueno, pongamos un objetivo irrealizable, como es cumplir la Agenda 2030. Cumplir la Agenda 2030, mucha gente dirá que es irrealizable, tienen razón. A día de hoy, con la tecnología que tenemos, con cómo sabemos hacer las cosas, no vamos a conseguir una gran parte de los objetivos. Pero llegar a la Luna era todavía peor en el año 60 y tantos, cuando Kennedy plantea esto. Y dice, además, Mariana, Europa puede ser la generadora de los nuevos disparos a la Luna, los nuevos moonshots, definidos como misiones. Por eso vais a tener que trabajar hoy como en enfoque de misiones, que se pueden declinar desde Europa hasta el resto del mundo, hasta los países, hasta las naciones, hasta mi universidad. Mi universidad está definiendo sus propias misiones vinculadas a todo esto. Europa ha definido 5 ámbitos de misión. Pero lo que se pasa desapercibido muchas veces es que para que la misión se cumpla, la misión tiene que provocar un cambio sistémico y los proyectos, las iniciativas y los actores tienen que estar interconectados. ¿Cuál fue el factor fundamental de que al final se consiguiera llegar a la Luna? Pues que existía una cosa que se llamaba la NASA y que llamó a todo aquel que quisiera apoyar.
Y no le preguntó mucho. Sector textil, porque hacía falta trajes, sector de la alimentación, había que alimentar a la gente, materiales, etc. Tuvo un efecto tractor inmenso. Dice Mariana, eso está muy bien, y digo yo también lo que dice Mariana, porque me parece que es muy razonable, y lo vamos a decir todos, es que la NASA lo que no hizo fue implicar a la sociedad. Y para los cambios que hacen falta para alcanzar la Agenda 2030, son cambios, como llaman los societal, son sociales y son técnicos, pero si la sociedad no está metida dentro, nada. Entonces, tenemos que inventarnos unas NASAs que además pongan en el centro a los ciudadanos, no solamente conociendo y legitimando esas misiones, sino actuando también como co-creadores, en un mundo en el que además los ciudadanos tienen capacidades que no son inéditas en la historia de la humanidad. Evidentemente harán falta expertos, harán falta financiadores, pero los ciudadanos tienen que estar ahí en el centro. Este es el enfoque de misiones, está resumido en este documento que igual habéis leído y hay otro después de cómo se lleva a la práctica. Hay 5 áreas de misión, si pasas un poco... Se ve, bueno, estos son lo que son portfolios de proyectos con objetivo común, y no sé si me he saltado la diapositiva. Estas son las 5 áreas de misión: un océano libre de plásticos, 100 ciudades carbono neutrales, que Europa además no puede conformarse con sus 100 ciudades. En el proceso de ir hacia 100 ciudades carbono neutrales tiene que ir y va a ir de la mano con ciudades latinoamericanas, africanas, etcétera, compartiendo aprendizajes, etcétera. Bueno, estas fueron las que puso Mariana, reducir la demencia. Bueno, da igual, no te preocupes, son 5 áreas de misión diferentes. No, estaban en una más adelante, da igual. He traído demasiado, me han dicho que tenía 1 hora y me ha parecido muchísimo y me enrollo un montón. Aquí están las 5 áreas de misión. En cada una de las áreas de misión ahora mismo hay un consejo de 15 expertos, se han pegado en la comisión para que no fueran solamente académicos, y que hubiera una mirada, que van a definir en concreto en qué va a consistir la misión y cómo se va a realizar. Bueno, si seguimos adelante, aquí están los timelines. Vale, ese es el otro documento de Mariana, que creo que merece la pena echarle un ojo. Me parece que el enfoque, aunque es Unión Europea, es perfectamente aplicable al desarrollo, y lo vais a ver con Gorka, el enfoque de trabajar en plataformas, de entender la labor de una agencia como un habilitador de un contexto de colaboraciones, de interconexiones, es absolutamente capital. No sabemos bien cómo se hace, pero se hace, el PNUD lo está haciendo, la Unión Europea lo está buscando. Creo que en España tenemos la ocasión de poder probar algo así, y no me voy a extender, porque ya me extiendo bastante, pero creo que además en España tenemos algunas ventajas para poder trabajar de esa manera. Nosotros estamos elaborando a pequeña escala un prototipo de plataforma, pequeña escala, pero empieza a ser una escala que nos desborda en la universidad, y funciona. Es algo así como la aplicación de las famosas alianzas y del objetivo 17 de un modo radical. De hecho, hablamos de colaboraciones radicales que funcionan. Hay que ver cómo se crea la infraestructura invisible, humana, que hace posible que los diferentes actores estén realmente colaborando. Creo que no es menor el hecho de tener ahora para todos el foco de los objetivos de desarrollo sostenible, que trasciende nuestros propios focos de objetivos y de intereses. Y nada, esto me lo salto. Os traigo aquí la diferencia entre incremental y transformador, y para algunos autores hay una zona intermedia que son las reformas. Lo que yo estoy diciendo no quiere decir que lo incremental no siga sirviendo para algunas cosas, sigue sirviendo. Lo que yo estoy diciendo no quiere decir que las burocracias no sirven, siguen sirviendo. Pero es que además necesitamos lo transformacional o lo sistémico, y además necesitamos nuevas infraestructuras que no son burocracias, que son otras cosas. Pero no estoy planteando enfoques sustitutivos, sino enfoques evolutivos. Donde mi universidad, yo digo siempre, además hay un entusiasmo con lo que estamos haciendo, digo, por favor, hay servicios administrativos que se tienen que seguir comportando de manera lineal, garantista, controladora, etcétera, porque sí, porque es la mejor respuesta al problema que están buscando. Pero hay otros ámbitos en los que no. Y si acabamos ya, si sigue para adelante, bueno, nada, esto me lo salto. Y una cápsula fundamental, me estaba refiriendo a ella, la 17, las alianzas para el desarrollo, que luego si vais a las metas decepciona un poco, porque aquí se hizo un cajón desastre y se metió todo lo que sobraba, ya muy cansados ya, y al 17 llegaron de aquella manera. Pero bueno, lo que está diciendo es, como no actuemos de otro modo, no vamos a llegar a la agenda.
Hay que construir una infraestructura organizativa, social, institucional diferente. Pero para eso necesitamos ser conscientes, si pasas a la siguiente, de tres cosas. Primera, que estamos viviendo aquí todos los días. Venimos de un mundo que no está organizado y preparado para este tipo de alianzas y colaboraciones radicales. Y para empezar, nos fallan los acuerdos formales, nuestras normas, nuestros procedimientos. Ya creo que vienen Lida y Javier a hablaros de la Alianza SIRE, y vuestros colegas de humanitarios lo pueden contar, a llegar a un acuerdo entre 3 empresas privadas, el ACNUR, actores locales, etcétera. Es que simplemente el cómo se distribuyen los recursos es terrible, porque toda la normativa está pensada en términos bilaterales. No funciona. No funciona. Entonces tenemos que hackear la democracia. La sistemocracia. Y eso, la democracia a veces también, sin perder sus... Pero eso nos lleva a una cosa que está ahí en pequeñito, que me parece muy importante, que es la innovación aburrida. No nos sigan seduciendo con que la verdadera innovación es la que se hace con la siguiente app o el siguiente gadget que hace no sé qué. Hay una innovación fundamental que es la que tenemos que hacer desde las administraciones públicas. En Madrid los coches eléctricos compartidos no funcionan porque haya emprendedores muy chulos que hayan sacado el Smart no sé cuántos. Funcionan porque hubo una innovación aburrida que fue cambiar toda la legislación de aparcamientos y darles aparcamiento gratuito a los coches 100% eléctricos. Innovación que fue muy contestada internamente. Entonces, hay que innovar y hay que ser valientes con la innovación aburrida. Después, tenemos que trabajar de otra manera. Te paseas por la agencia o por mi rectorado y simplemente la distribución del espacio te está diciendo cuál es la mentalidad de quien organizó nuestras instituciones. Entonces, tenemos que cambiarlo y se puede cambiar y hay que demoler los silos. Esto no lo digo yo, lo dicen la máxima responsable, la editora principal de Financial Times, que ha estudiado transversalmente empresas, no administraciones públicas, donde los silos siguen existiendo. Los silos no pasan solo aquí, en Telefónica hay unos silos y en Iberdrola, no os podéis imaginar. Entonces, demuestra cómo la cultura de silos está deteriorando los negocios y la capacidad competitiva de aquellos que no son capaces de superar los silos. Y tercera cuestión, ya lo habéis visto en los vídeos, necesitamos también para el trabajo realmente en el objetivo 17 una nueva mentalidad. Incluso necesitamos revisar nuestros sistemas de valores, de atribución de mérito a los profesionales que están inspirados en el otro mundo, en la línea esa por la que veníamos. Esto es muy difícil, pero yo creo que hay un buen principio para empezar, que es dejar de entender el liderazgo como una propiedad de individuos excepcionales, casi siempre hombres, y empezar a entender el liderazgo como una propiedad de las organizaciones, que puede practicar cada una de las personas que componen la organización. Bien, esto no solamente lo estamos diciendo, sino que lo estamos haciendo, estamos aplicando con estos principios la Agenda 2030 en nuestra casa, en mi universidad, y está sucediendo algo que preveíamos que podía suceder, y es que, bien administrada, la ODSEINA se convierte realmente en un acelerador o en un estimulador de cambios institucionales profundos. Ayuda a romper los hilos, ayuda a entender mucho mejor cuál es el potencial de la organización en la sociedad, ayuda a que la gente alinee su propósito. Es decir, yo puedo ser un buen profesional en células fotovoltaicas y ya no me tengo que ir después a Ingenieros Sin Fronteras para desarrollar mi acción social. Es que si estoy en un contexto, como vamos a ver ahora, la investigación se vincula definitivamente con los objetivos de desarrollo sostenible, mis horas de trabajo están alineadas con mi vocación, que tenemos la mayor parte de las personas, de contribución. Y eso está generando un movimiento realmente estimulante. Y además no solamente para los investigadores, que es lo que os voy a enseñar en un vídeo de 2 minutos y con eso termino, sino que está sirviendo también para que el personal de administración y servicios se incorpore a esto, para el personal de las cafeterías, por ejemplo, entienda su papel tan importante en el objetivo de la alimentación y también en el objetivo de sostenibilidad, y por supuesto con los estudiantes.
Entonces, para que veáis que practicamos lo que decimos, os ponemos un vídeo de una iniciativa que está coordinando Irene, mi compañera que está aquí, con el Vicerrectorado de Investigación, para que toda la investigación que se hace en nuestra universidad, es la universidad tecnológica más grande del mundo en habla hispana, hay más de 4.000 investigadores, para que la investigación se conecte con los objetivos de desarrollo sostenible. La universidad tiene que tener ese compromiso de que estén ligadas las áreas temáticas con los ODS. Todos debemos estar dispuestos, sería el primer mensaje, a colaborar con otros. Por otro lado, también observamos que no siempre entendíamos bien todos los ODS y para eso necesitamos ese diálogo, ¿no? ¿Dónde podemos cambiar? ¿Dónde podemos contribuir a estos objetivos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que hay que ir a un segundo paso, que es el paso de alianzas. Es decir, es necesario el hacer alianzas que permitan que esto sea sostenible a largo plazo. Iniciamos este proceso participativo, abierto, con la idea de conectar nuestro trabajo en investigación. Creo que esta es una buena oportunidad para conocernos, para ir a un mismo plan. Necesitábamos conectar mejor con otros actores de la sociedad. Necesitamos ayuda de todos los sectores, es decir, las universidades, centros de investigación, empresas, organismos internacionales. O que la universidad sea una fuente de nuevas iniciativas. Que podemos afrontar retos ambiciosos que otro tipo de universidades no pueden afrontar. Investigadores que estáis pensando en cómo el bien común se realiza a través de los trabajos que estáis haciendo, tenemos la solución. Nos llama a todos a participar en una gran transformación. Creo que es una aventura colectiva enormemente exigente, pero enormemente estimulante también. Muchísimas gracias. Pues es un ejemplo de cómo esto está teniendo un efecto tractor. Claro, hay que crear el programa y la comunidad que construye lo que algunos llaman el ecosistema mínimo viable para que esto funcione. Y lo que hicimos fue no empezar mi centro solo, que es un centro relativamente pequeño y que está un poco marcado por dedicarse ya de por sí a la sostenibilidad, sino asociarnos con algunos de los más importantes centros de investigación de la universidad, convencer a nuestro equipo rectoral. Mi rector, que ahora es un gran defensor de esto, él reconoce que hace 2 años pensaba que esto era una cosa de moda, ¿no? Ha visto que es su estrategia, es que realmente es su oportunidad para tener un programa que articule a la universidad. Y además nos está preparando, que aquí hay que jugar con el cálculo y con lo moralmente correcto. Y hay un cálculo que se está haciendo aquí, y es que si sabemos trabajar de esta manera, más interconectados, más conectados con la Agenda 2030, con otros actores, en el programa nuevo de investigación europea del que vive mi universidad, pues nos van a ir las cosas muy bien. Pero muy bien, es decir, hay algo que está sucediendo también, y es que empiezan a venir vientos de cola. Cuando empezamos en el ITD, que no teníamos plena crisis, no había nada, yo decía, bueno, que nos encuentren trabajando, porque está claro que esto va a venir en algún momento y está viniendo, quizá demasiado tarde, no lo sé, espero reducir mi ansiedad climática al ver que hay más y más instituciones moviéndose. Pero bueno, así ha sido. Miguel, te he destrozado la sesión y nada, pues nada. Bueno, pues la idea un poco es que tuviéramos también una parte más práctica para poder aterrizar el enfoque que ha contado Carlos basado en misión.
Entonces, para esta parte, bueno, también en el aula virtual, online, había una actividad que algunos de vosotros habéis hecho de hacer una propuesta de misión para la ECIS, ¿no? Misiones para trabajar con los ODS. Entonces, hemos cogido todas las respuestas que habéis hecho, pero queremos coger alguna más para luego aterrizarlo en grupos, ¿vale? En 5 grupos y trabajar sobre 5 misiones. Sería mucho más eficiente en cuestión de climatización y funcionaría, albergaría mucho más personal. También proponemos puntos de carga para los coches eléctricos y las bicicletas eléctricas que permitieran al personal pues, las recargas de los vehículos para mejorar en el consumo energético. También tenemos, claro, esto requiere mucha inversión, mejorar el aislamiento térmico del edificio. Este edificio es un edificio muy antiguo que requiere de mucha inversión. También tenemos cambios climáticos, cambios de hábitos del personal en cuanto pues, a apagar la calefacción, las luces, bueno, pues un poco eso. Y luego a mejorar los sistemas de comunicación con las unidades de cooperación en el exterior tipo videoconferencia. Con esto, que es lo que nos estaríamos reduciendo los viajes que hay que hacer para hablar con las oficinas técnicas, con los centros culturales, pues mejorar mucho ese sistema de videoconferencia que nos evitaría los desplazamientos y con ello los consumos. Los actores implicados, en este caso sería básicamente el personal AECID sede y AECID exterior, lo que es el personal de aquí. Ejercicio tan rápido hemos pensado en 5 acciones, pero son insuficientes a todas luces. Pero como muestra de la idea, hemos pensado coger varias que ya están en marcha, que funcionan, que son iniciativas y proyectos o programas con los que trabajamos en varios países que pueden contribuir para el ámbito internacional y otras más de nivel local. Las internacionales que ya estarían en nuestro ámbito de trabajo serían iniciativas que ya existen como el Pacto de Alcaldes en África Subsahariana o la iniciativa de SIDE también en África o la iniciativa o programa LIFE en Panamá y además una difusión de la Agenda 2030 entre la ciudadanía en entornos más o menos cercanos y la transversalización de la diversidad cultural en todos los sectores de la agencia. Y actores, pues hay de todo, porque es tan amplia la meta que hay desde lo más local, la academia, por supuesto, universidades, federaciones de municipios y administraciones de los países terceros en los que se trabaja, y más en concreto para la otra parte de acciones que tienen que ver con proyectos concretos o empresas de transformación de energías renovables, pues estarían empresas del sector en España, Acciona como ejemplo, pero podrían caber muchas más, y asociaciones y colectivos de innovación social y de cultura colaborativa. Hay algún actor también, como puede ser la CDA para el caso africano, pues porque conocemos y también es un socio ya nuestro y por eso lo queremos meter en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, para tener también un organismo aliado como actor regional y no solo bilateral. Hemos definido como 3 ámbitos fundamentales que serían espacios, personas y modos. En cuanto a los espacios, sería apropiado
coordinados con aquel objetivo, la apertura de los espacios, la cercanía, la interacción y la sostenibilidad de los espacios. En cuanto a las personas, sería necesario ahondar en la optimización del talento, en la comunicación y en los encuentros entre todo el personal, y en los modos de trabajar avanzaríamos en el modo de trabajo coworking, en la retroalimentación, las redes internas y, esto no sé qué pone, evaluación, en la evaluación. Utilizaríamos dos apoyos que serían tanto las TICs, que nos permitirían ahondar en la accesibilidad y en la, no sé qué pone aquí, en la transparencia. Y en cuanto a la sociedad, necesitaríamos su colaboración para que nos diera un feedback de cómo está percibiendo el servicio que nosotros ofrecemos. Pues hemos fijado como punto de partida que la política medioambiental de la agencia, cuáles son sus objetivos estratégicos en este campo, están fijados en la propia guía, ¿no? Hay una guía de transversalización medioambiental que tiene establecido cuáles son los objetivos. Y que, según ha comentado Maricruz, pues se va actualizando anualmente, ¿no? Entonces aquí hemos discutido un poco porque yo planteaba la idea de que primero que había que era definir cuál era la política medioambiental que tenía la agencia en este punto, pero bueno, luego hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la agencia la tenía y que además la tenía descrita en una guía y que además la actualizaba. Entonces, luego hemos planteado como otras acciones la del seguimiento en todas las... la aplicación entonces de la guía sería incluir en todos los proyectos de la agencia estos principios rectores que estaban establecidos en la guía. Entonces, luego otra de las actividades que vamos a llevar a cabo sería el seguimiento y evaluación del desarrollo de estos proyectos. Y luego el establecer una batería de indicadores que midiera si efectivamente habíamos conseguido estos resultados de transversalización. Como actividades también para llevar a cabo esta política de transversalización, incluíamos una política de capacitación del personal de la agencia con actividades formativas y luego otra actividad que tiene que ver con todo el ámbito organizativo, que sería básicamente una política de comunicación tanto interna como externa y en el caso de que hubiera que realizar algún cambio organizativo para dotar de mayor personal para la implementación de la política, pues llevar a cabo esos cambios como actividad. Y luego como actores implicados, pues los beneficiarios locales de las subvenciones, beneficiarios de estas subvenciones de los proyectos y luego los organismos internacionales especializados implicados, las empresas especializadas en el sector, ¿no? Todo el ámbito de actores que tienen que ver con la investigación y asociados, ¿no? Y el personal de la agencia, o sea, los actores de la política. Hemos ido con una primera idea que era una guía de transversalización de las discapacidades de obligado cumplimiento dentro de la agencia para la evaluación de cada proyecto, ¿no? Corregidme si... luego la accesibilidad a todas las instalaciones de la agencia. De la agencia y de terreno y sede. Claro, de terreno y sede. Luego, dentro del plan Interconecta, la gestión del conocimiento en inserción laboral, educativo, sanidad y accesibilidad en los casos de diversidad funcional. El acceso universal al disfrute del patrimonio cultural y la accesibilidad a los servicios de equipamiento cultural en los países de cooperación, nuestras OPCs y demás lugares culturales. Los actores implicados, hablamos sobre administraciones públicas, ministerios, entidades locales y los países receptores de ayuda, ONGs y sociedad civil, personal de la ECID y demás organismos como la FOAL, ONCE, la Red AUN y ACS y Plena Inclusión.